Borroni me escribió, fascinado. ¿Viste el discurso que se mandó Sí, Milei? fascinado. Qué cosa Fascinado, espectacular, justo. qué Qué claridad, qué ubicación, qué interpretación. Es un estadista. Ah, no eras vos, ¿no? No, claramente no. Perdón, disculpa. Que Era otra persona. si alguno quiere buscar el concepto de vergüenza ajena, Dios Fue mío, unánime. qué irracionalidad, Unánime. pero qué vergüenza. Más allá de lo que signifique Davos, es importante para el mundo en términos económicos. Había gente y la importante. verdad, es muy importante, claro, de guste o no. Pero digo, la es una pasaron bien, ¿eh? discusión. ¿Ah, sí? Según La Nación se cagaron de risa. Ah, sí, claro, claro. Y Bueno, lo dijo La Nación. te corrió- Yo cuando leí esa nota dije, esta Sí. la levantan ahora en 2 minutos. Sí, Porque sí, no me puede dijiste ser, en la radio, lo están sí. destrozando a Milei. No, la dejaron todo el día. La dejaron todo el día. Bien. Hablaba con nuestro querido colega Hernán Nocera y me dice, este hombre corrió por derecha a Davos. Tenés que Sí, correr sí, por derecha a Davos. totalmente. O sea, digo, nada, no es, a ver, a la derecha de Davos está la pared. Después Y él quiso atravesarla, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, 2 cosas. Copió todo de una charla TED Sí, del lo vi. año 2019, Una vergüenza. en donde ya había copiado todo, según nos escribió Diego Giacomini, Sí. de un libro de un economista norteamericano de la escuela austríaca que se llama Israel Kirzner. Ajá. Kirzner, no Sí, Kirchner, no, Kirzner. sí, claro. Que lo copió de un libro que el mismo Giacomini me dice, Giacomini, yo me acuerdo que yo fui el que le llevó ese libro a Milei Claro. para que lea. De ahí sacó gran parte de este discurso papelonesco. Sí, fue un papelón. ridículo, y como dice Guillermo Moreno, no está ubicado en tiempo y lugar. Bueno, por eso es preocupante, ¿no? Porque Sí. nosotros lo tomamos con cierto humor porque tenés que digerirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, Pero al no, mismo muy fuerte. tiempo decís, ¿de verdad? Bueno, mira, ¿Dónde el está? editorial de hoy yo lo titulé El irracional, ¿no? Porque es de una irracionalidad absoluta, Milei. Totalmente. Y hemos entregado nuestro país a un sujeto profundamente irracional. No intento ofender con lo que digo. Digo, es irracional para todos los sectores. Al mundo desarrollado no puedes llegar Pero- con el pero mensaje de que claro. no hay cambio climático, El problema hombre y es la el mujer feminismo. son iguales. No, ¿viste? no es una locura. ¿Qué es eso? Es realmente una locura. Eso Es realmente una disparatado todo, que los monopolios son buenos. Estados Unidos, Sí. la cuna del capitalismo. Sí, sí. Revientan a los monopolios. Tienen una lucha sin cuartel contra los monopolios. Están Sí. equivocados, dice Milei. Buscar- Bueno, ahora cambian todo. Buscar como cita o como argumento económico ir al mundo del 0 al 1800, ¿viste que dijo en un momento? Del 0 al 1800 el PBI. ¿Quién medía el PBI? ¿Quién medía el PBI pero es en realmente- el 100? Claro. ¿Quién medía el PBI? ¿Cuál era la clave? Milei. Es increíble, pero de verdad que en el fondo es preocupante, porque ese nivel de irracionalidad se expresa acá en el país. Bueno, la ley ómnibus o el decreto es parte de esa irracionalidad, ¿no? No, es que todos lo que nos pasó, creo que le pasó a gran parte del círculo rojo, mirarse y decir, no, Muchachos, No. ¿qué hicimos? no hay chance, esto es Bueno, insalvable. Bueno, pero Esto el problema no es va que... a arrancar. No va, ¿viste? Como decir, le das El problema y no son- arranca, el ¿viste? problema Bueno, esto son no va a los arrancar, costos- así no va a el problema arrancar. son los costos sociales de la irracionalidad de este hombre. sí. Ese es el problema. Si sería simplemente un personaje que habla, dice lo que quiere, pero no genera daño, pero lo genera. Lo Con su quiero como política lo panelista genera. siempre. No, yo no lo quiero para nada. Panelista, Si le que ofrecemos siga que venga de panelista de Duro de Omar y abandone, entonces tu y programa. abandone la Hacé lo que presidencia. quiera, hacé lo que quiera. vos no lo harías. No, sí, ese canje sí. ¿Qué clase de patriota sos vos? Le ofrezco la conducción de Duro Claro, de Omar. también, Sí. también. Olvidate. Con tal de que deje. Sí, No, la no. conducción no, la larga. Pero de No, verdad, ¿no? preocupante, Porque es como preocupante. todo Es este ofensivo, discurso además. ridículo es de panelista exótico, ¿viste? Divertido. Pero en Davos hay que ir No, con esta por estupidez eso. a Davos. No, qué coraje, ¿no? Ah, qué coraje, En el fondo, sí, sí. insisto, o es Y coraje después o es se irracionalidad. encerró a retuitear a No, los bueno, eso 10 o también. 15 locos que Ahí siempre veía- hay que lo felicitaban. Ahí veía las imágenes Incluso de lo que esas imágenes retuiteó. pornográficas. No es preocupante. Es preocupante que nuestro país esté en manos de este hombre. De verdad, no resiste aparte ninguna discusión ideológica ya. No, es que no es O sea, ideológico ya a esta es que altura ya del está por partido. fuera de todo eso, claro, lo hace más preocupante. Lo hace Con un más tipo que dice preocupante. esas cosas nadie se pone a discutir. No, pero por eso. Pero por Chau, eso. aparte allá, les importa 3 carajos. Dale, cancelado este muchacho, vamos para allá. Sí, pero claro, no es que están preocupados hoy por lo que dijo Milei. No, Chao. ellos no. ¿Sirve o no sirve? El problema lo Chao. tenemos nosotros. Por eso, digo, No, más bravísimo. allá de lo que signifique Davos. Pero bueno, es lo que se ha votado. Sin palabras. Sin palabras, mejor. Chao. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, vamos a estar, claro, hablando de lo que ha significado este discurso del presidente de la Nación, de Javier Milei. Hoy decidí titular el momento editorial como irracional, porque la situación es esa. Lo que devuelve Milei
con el respeto que la investidura presidencial se merece, pero lo que devuelve Milei es una enorme expresión de lo que es la irracionalidad y preocupa porque esa irracionalidad genera daño. Lo vamos a reflexionar porque más allá de las políticas, no solamente es aquel daño que genera a través de sus políticas, sino cómo hacemos como sociedad, como pueblo, para de alguna manera ser oposición democrática frente a alguien que es irracional. De verdad que, insisto, que es más preocupante de lo que a lo mejor al día de hoy tomamos dimensión. Se lo propongo que lo reflexionemos, ya está todo el equipo, les vamos a mostrar distintos discursos también que hubo en Davos, que contrarrestaron lo que dijo Milei. Le vamos a mostrar lo que dice gente muy formada en la economía y en lo social, para entender de alguna manera qué significa Davos y qué significa ese discurso de Milei en Davos. A veces aquello que nos parece muy lejano y que no nos incluye en nada, nos termina incluyendo, aunque no lo querramos. Les doy la bienvenida, mientras los queridos compañeros productores de este Sin Lugar para los Débiles van prendiendo el aire acondicionado, le damos la bienvenida a Sin Lugar para los Débiles. Uno pretende, evidentemente con cierta ingenuidad, pero uno pretende que cuando distintas expresiones del arco ideológico asumen en su rol ejecutivo a través del voto popular, sean personas que estén formadas para hacerlo. Sean personas que además de formarse tengan un entorno de asesores, hombres y mujeres, que precisamente lo vayan asesorando, le vayan llevando propuestas, proyectos económicos, proyectos culturales, proyectos sociales, todo lo que incluye a una nación para que ésta pueda ir creciendo. Y uno espera que haya cierto, lo decíamos ayer, cierto argumento, como para que en todo caso, si te querés oponer, tengas la exigencia de oponerte con otro argumento. Y que no sea una cuestión de malabares, de decir pavadas, que todo pase. De verdad que escucharlo a Javier Milei generó concretamente, al escucharlo en Davos, generó vergüenza ajena. Por varios motivos. Por el contenido de lo que dijo, por lo que le puede generar esto a la Argentina en términos de la mirada que el mundo tiene sobre nuestro país y sobre la elección de este presidente. Pero además genera preocupación por las características que su personalidad sigue demostrando. Cuando en las elecciones decíamos, bueno, estamos frente a una persona que no está en su sano juicio, sin querer caer en ningún análisis psicológico que a uno lo excede, pero evidentemente tiene rasgos de decir, algún jugador lesionado parece que está. Hoy cuando lo escuchamos en Davos, dijimos, no puede ser. Lo decía nuestro colega Hernán Nocera, que siempre lo ven en las calles haciendo notas, levantando testimonios, que me decía, no podés ir a Davos a correr por derecha a los empresarios de Davos. Porque a la derecha de Davos está la pared, está el muro más grande que se puedan imaginar. Porque en Davos están líderes políticos, pero están las empresas más grandes del mundo, las empresas económicas más grandes del mundo. Son los que marcan los grandes lineamientos de un capitalismo en el mundo. Estuvo, por ejemplo, Microsoft, estuvo, por ejemplo, la JP Morgan, estuvo, por ejemplo, BlackRock, están los fondos buitres disfrazados de otra cosa, pero están todos ahí. Y escuchar un Milei que de alguna manera les va a enseñar a esa gente, y abro un paréntesis, no importa si estás de acuerdo ideológicamente con lo que expresa ese sector de la economía mundial, no es la discusión. Es un actor de poder central, diría, es el actor de poder en el mundo. Entonces, más allá de la postura que uno pueda tener y la mirada que pueda tener sobre esas empresas, no podemos ser necios y creer que nada de lo que sucede en el mundo depende de quienes así están en Davos. Todo lo contrario, nos guste o no, depende. Y mucho. Ahora, lejos de ser una derecha ilustrada, la de Javier Milei, es algo que nosotros podríamos caracterizar como de una profunda ignorancia política y económica, pero también nos quedamos cortos. Estamos frente a un presidente que es irracional. Insisto con esto, no quiero caer en la lógica de la adjetivación por la adjetivación mismo como si fuese una ofensa. No, quiero nutrirlo de un concepto, de verdad,
que nada de lo que plantea Milei forma parte de la racionalidad económica del mundo, de la racionalidad social del mundo, de la mirada que tiene sobre la humanidad. De verdad que está por fuera de todo Milei. Y no estamos frente a un hombre que está descubriendo una nueva etapa de la humanidad y los millones y millones de hombres y mujeres del mundo somos básicamente una bolsa de imbéciles que no entendimos nada y él tiene la claridad absoluta de qué es lo que viene. ¿Dónde termina esta irracionalidad de Milei? ¿Cuál es el punto al que nos puede llevar? Está claro que quienes lo financiaron, quienes lo pusieron en la posibilidad concreta de que sea candidato a presidente, se deben estar mirando unos a otros y decir, muchachos, la verdad es que nos fuimos de mambo, salvo que le sirva el irracional ocupando el Ejecutivo para hacer ese enorme plan de negocios que está atrás. Entonces saquean todos en un año y medio y después no sé qué harán. Pero aprovechan de esta irracionalidad para precisamente hacer lo que quieran, 5 empresas en la Argentina. Ahora, esta irracionalidad que estamos viendo y evidenciando, no solamente por el discurso de Davos, el DNU es irracional. Y vuelvo al DNU, claro, es el tema de estos días. Vuelvo a la ley Ómnibus. Ataca todo al mismo tiempo y todo en pos de terminar, acabar, cerrar, destruir, dinamitar. Todo eso. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la irracionalidad? Que es muy difícil enfrentarla. ¿Desde dónde la enfrentás? Miren, llegó a decir, no hay diferencias sustantivas entre socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas y centristas. Son todos iguales. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se puede ser tan livianamente bestial para decir semejantes barbaridades? Como si todos estuviesen en una misma bolsa menos él. Hay una lógica de ser supremo que es irracional y que preocupa. Y vuelvo con el interrogante que habría hace un rato. ¿Por qué preocupa? Porque ¿cómo enfrentás la irracionalidad? ¿Cómo la enfrentás? Porque esa irracionalidad se puede llevar puesta a la democracia. Esa irracionalidad se puede llevar puesta a las instituciones. Esa irracionalidad se lleva puesta un orden económico que debe ser muchísimo más justo al que tenemos antes de Milei. Pero se lleva puesto las mínimas normas de convivencia. Entonces, no es una irracionalidad de la cual uno pueda reírse y decir, bueno, che, este tipo está medio loquito, jajaja, y ya está. No, porque genera daño. A ver, yo prefiero al ser consciente de que lo que está haciendo genera daño que al inconsciente. Porque quiero poner este ejemplo. Si alguien transgrede una norma, si alguien quiere poner todo patas arriba, si alguien quiere llevar políticas adelante, que es consciente que genera daño, que es consciente que deja nuestra mirada del mundo, de nuestro país, destruida, que es consciente que puede dinamitarlo todo. Yo prefiero esa conciencia que la inconsciencia absoluta, que vivir en una especie de burbuja. ¿Por qué? Porque el que transgrede una norma siendo consciente, o todas las normas siendo consciente, podemos apelar a que en algún momento entienda, en su propio conocimiento de que estás transgrediendo, que entienda que debe dar un paso atrás porque le implosiona todo. Ahí hay cierta esperanza, insisto, en aquel que ejecuta cierta maldad en sus políticas, pero que es consciente que lo está haciendo. Ahora, el irracional, el que no es consciente por el motivo que sea, porque se cree un supremo, se cree que es novedad, se cree que es fundante y es profundamente inconsciente de todo lo que está generando alrededor, es mucho más preocupante. Es mucho más preocupante. Porque nunca va a encontrar el punto de conciencia para decir, no, estoy transgrediendo, estoy rompiendo todo, vuelvo para atrás, lo replanteo. Soy presidente dentro de una democracia. Voy a un lugar como Davos donde están los tipos que saben hacer guita. Las habrán hecho recortando salarios, las habrán hecho evadiendo, las habrán hecho produciendo, las habrán hecho mandando a sus cuentas offshore, las habrán hecho de la mano del Estado, las habrán hecho choreándole al Estado, no sé, pero que saben hacerla, saben hacerla. O creemos que la JP Morgan no sabe hacer plata, que BlackRock no sabe hacer plata.
Ahora, a Javier Milei le pones una panchería y la funde. Entonces, digo, no tiene ninguna otra experiencia que sea un empleado administrativo, que además le fue mal porque lo echaron de todos lados. Lo digo medio para relajar un poco, pero de verdad que es preocupante. Y este hombre se sentó y le dijo barbaridades a esta gente. Y no me importa si les cayó mal o bien a Davos, aunque puede generar daño en la lógica del mercado para nuestro país. Pero sí me preocupa el decir, y esto perdónenme, como si no estuviésemos en un estudio de televisión y estuviésemos, no sé, charlando en una esquina, en un bar, decirle, amigos, amigas, este tipo nos gobierna, esto es una locura de verdad. Es una locura de verdad. Dice que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres, que el problema es el feminismo y que el problema es el comunismo. ¿De verdad que cree que no existe el conflicto, la profunda crisis ambiental que tenemos? Entre otras cosas por grandes de estas empresas que están en Davos y que uno de los temas sea la preocupación por la salud ambiental del mundo. Bueno, habría que ver cuánto contribuyen a que esto no suceda. Pero de verdad que la irracionalidad me preocupa, porque no sé dónde termina, porque no sé hacia qué lado dispara. Y porque en algún momento hay algo que nos tiene que pasar, que es, yo creo que hay un límite humano, consciente o inconsciente, de cada individuo, y ahí sí en la individualidad, que es el pudor. Es el pudor. Saber que estás diciendo barbaridades, saber que estás diciendo mentiras, saber que estás diciendo pavadas, bueno, en algún momento te genera un poquito de pudor. O te tropezás, ¿vieron? Como Bullrich, que sabe que está diciendo una barbaridad, se tropieza, no sabe cómo expresarse. Ahora, ni pudor. Agarró, hoy lo trabajó mucho Anabela Sánchez, ahora lo vamos a ver, algo pasó Pablo Dugan en su programa, repitió en Davos una charla que dio a un grupo de economistas, lo repitió. Citó la economía del año 0 al 1800. Y aseguró que el capitalismo va a terminar con el hambre. Muchachos, el capitalismo fracasó tanto como el comunismo. El tema es que no tiene la publicidad en contra que tiene el comunismo. Ahora, ¿saben qué? No existe otro modelo hoy en día. Porque existen formas de construir capitalismo con cierta justicia social, me lo pregunto. Ahora, lo que sí, hay procesos que nos han demostrado que este es el modelo que el mundo ha elegido. Discutámoslo si quieran. Ahora este hombre quiso correr por derecha a Davos. De verdad, me preocupa mucho la irracionalidad. Porque de una persona que no está en el sano juicio de entender cuáles son los límites, que no está en el sano juicio de entender cuál es la verdad y cuál es la mentira, que no está en el sano juicio de entender hasta dónde tiene poder y hasta dónde debe ampliar su poder a las instituciones de la democracia, me preocupa. Me preocupa. Y están contentos. Creen que tuvieron una gran tarde en Davos. Bueno, así estamos. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia
y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! No tengo mucho más para decir de lo que he dicho hasta ahora. Me quedé sin palabras. Buenas noches. Hola, Anabela querida. Al resto los saludo como cada noche. Facherman está en un gran momento, pero quiero empezar por el señor Jorge Elban. Lo escuchamos. Sí, creo que una de las palabras que una periodista presente en este encuentro en Davos, Suiza, le sacó a un empresario alemán es lo que caracteriza lo que acabamos de escuchar y que es bizarro. Un jefe de Estado que habla desde el Estado argentino para decir que el Estado es una porquería, que habla en el Foro Mundial del Globalismo, donde uno de los temas centrales de análisis de este año es el problema climático y les dice que el problema climático no existe. El globalismo donde la perspectiva de género, nos guste o no, tiene un lugar relevante y donde asocia el nazismo, el comunismo al globalismo, que es la teoría que defienden básicamente los demócratas en Estados Unidos, los socialdemócratas en Europa Occidental, todos ellos juntos, obviamente en un proceso claro de decadencia comparado con los BRICS. En ese marco, este personaje se encuentra con un canciller. Es característico en las relaciones internacionales que los presidentes se encuentran con presidentes y los cancilleres se encuentran con cancilleres. ¿Con quién se encuentra el señor Milei? Con el canciller del Reino Unido, el país que en el marco de nuestra Constitución Nacional tiene un artículo provisorio que remite a las Islas Malvinas y desautoriza la política exterior de la Argentina, reconociendo al canciller inglés Cameron, británico Cameron, es decir, se va de los BRICS, insulta el globalismo en la sede del globalismo, no reivindica las Malvinas y obviamente el incendio que estamos viendo en Argentina. Por todos lados, este muchacho da la expresión obviamente de ser un bizarro. Muy bien, me quedó claro. Mariano Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo voy a ponerle una cuota de optimismo a esto. Bueno, vamos. Vamos, Solo Mariano, para pelearlo a Jorge lo hace. Yo hoy me sentí un poco más arropado. A ver. Porque... No, porque es esta idea de... a veces quienes evidentemente no elegimos a Javier Milei para la presidencia y teníamos una presunción de destino trágico detrás de todo esto, a veces nos cuesta incluso dialogar con quienes sí lo votaron. A veces tenemos ese problema de comunicación con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros familiares que tomaron esa alternativa. Pero ver que este personaje acude a una de las cunas de las ideas liberales, a uno de los espacios de poder más concentrado de la tierra, a desplegar esta serie de desatinos, me imagino, bueno, no me imagino, hemos visto ante la mirada azorada de quienes lo escuchaban, a mí me hace sentir un poco más contextualizado. Ya estamos todos, ya no somos solamente quienes no lo votamos los que estamos o los que creemos estar enterados de lo que está sucediendo. Ya también están los tipos de más guita del mundo, probablemente los más malvados, y a quienes de todos modos no íbamos a seducir de ninguna manera. Pero en todo caso, también ellos están avisados y también ellos saben a quién se enfrentan. Para algunos resultará pintoresco, para algunos resultará gracioso o bizarro, para otros resultará dramático. Y algunos probablemente lo hayan aplaudido porque entienden que es como una especie de versión más pura de algo que es irrealizable. Pero en cualquier caso ya, por lo menos de ese lado del mundo, ya nadie podrá decir que no está avisado de que Milei gobierna la Argentina. Muy bien. Anabela. Yo, la verdad que hoy, a medida que íbamos repasando todos estos fragmentos del discurso de Javier Milei en Davos, me ponía a pensar, ¿a qué fue a Davos?
¿no? Porque en definitiva, no, las reuniones que terminó, o la foto que terminó sacándose, no tuvieron ningún tipo de fruto. Simplemente fue a decirle al mundo, yo voy a contramano de todos ustedes, la Agenda 2030 no me interesa y la verdad que viene por todo. Y también una cosa, y una frase muy importante dentro del discurso que me parece que pasó bastante desapercibida, él en un momento dice, puede sonar ridículo que Occidente se ha volcado al socialismo. Él mismo está diciendo que lo que está diciendo es ridículo. Entonces, ¿a qué fue? La verdad que me parece que ni siquiera fue tampoco como representante de la Argentina, fue simplemente como de una manera un poco ideológica, narcisista, hasta incluso a demostrar ser como líder de algo, no sé, realmente es la pregunta que me hizo durante todo el día. Y también otra cosa más, respecto a las coberturas internacionales, en todos los diarios remarcaban esto de que antes de que él llegara había una cierta cantidad de periodistas, de representantes del mundo, empezó a hablar Javier Milei, algunos se reían, otros se fueron. A nosotros no nos da gracia porque esta persona está impulsando hoy en día en el Congreso una ley ómnibus que le daría muchísimo más poder. Entonces, digo, es graciosa capaz para el mundo, pero para la Argentina es dramático. Salvo para Facherman, quizás. No, digo. es que la verdad es que estamos en un momento de gloria. Nos estamos dando cuenta que la Argentina a Javier le queda chica. Claro, Y la claro. presidencia también. Claro. Javier está para emperador. Sí. Y le digo más, yo creo que hasta Pekín y Moscú no paramos. Muy bien. Ese fue nuestro error en la Segunda Guerra, haber parado en Alemania. Deberíamos haber seguido. Pare. Quiero decir una cosa. Se va la mierda. Se va así, sí. Escuchame una El cosa. marco, me parece que el contexto se lo permite. No, con humor se puede Claro. decir esas cosas. Si lo dice uno nos Exacto. matan, pero él con humor Muy bien. puede decir Claro, cualquier cosa. dice, cualquier Miren, cosa. a tal punto la chocó toda Milei, a tal punto que el diario El País de España se expresaba de esta manera. Milei abronca será enoja, ¿no? Abronca a los líderes en Davos. El mundo está en peligro. Abren las puertas al socialismo. Eso se lo dijo a BlackRock. Increíble, ¿no? Eso se lo dijo a los fondos buitres, disfrazados de empresas que también están ahí. Eso se lo dijo a la JP Morgan, que le están abriendo las puertas al socialismo. El presidente argentino, gran estrella del foro este año, dice que el fallo de mercado no existe. Si me permitís después Sí. decir, chiquito, ¿qué es el chiquito, como dice Sí, acá? sí. ¿Qué es el fallo del mercado? Este A ver. tipo, escuchen bien, porque le pega a los neoclásicos de finales del siglo XIX, que es el neoliberalismo. Él Ajá. le pega como anarcocapitalista a los neoliberales, porque los neoliberales, o sea, los neoclásicos, ¿qué dicen? Bueno, el Estado tiene que entrar solamente cuando hay un fallo de mercado. Es decir, ¿cuándo hay un fallo de mercado? Cuando el mercado expulsa a mucha gente. ¿Qué dice Milei? Ni siquiera en ese momento. El Estado no tiene que hacer nada. Si vos ves que toda la gente se muere de hambre, no hay que hacer nada, porque el Estado, cuando se mete, hace desastres. Por Ni eso defiende siquiera- los monopolios, porque un Exactamente. neoclásico incluso te podría admitir que hay construcciones... Un liberal. Sí, digamos, sí, un liberal Liberal, en el buen sí. sentido de la palabra, te puede admitir de construcciones monopólicas, oligopólicas, Y no son cartelización, permitidas. etcétera, etcétera. Ahora, un anarcocapitalista, me parece que está bien. A ver, nos está gobernando una raza nueva, Sí. digamos, una creación Somos sui originales, generis. somos Bueno, por originales. eso, por eso es el una mundo está creación tan sui generis. estupefacto con lo que ni decía siquiera, Milei. digo, que ni siquiera responde a los parámetros. Hoy escuchaba a nuestros compañeros de Duro de Omar, ni siquiera responde a los parámetros de los peores exponentes de este género, como son Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera, porque ellos por lo menos tienen un sentimiento a favor de su patria, ¿no? Sí, Cosa que, bueno, por evidentemente supuesto. Milei Por supuesto. carece por completo. Por pero supuesto. bueno. Vamos a ver qué decía el diario de la Nación, no Página 12, que también lo dijo, pero es más entendible. El diario de la Nación, estupor y sorpresa en la audiencia que escuchó el fuerte discurso de Javier Milei. Y lo que hace la nota, que ahora lo vamos a ir viendo, es citar algunos de los empresarios que fueron entrevistados por la periodista que envió el diario de la Nación, y dice... Ahora estoy, bueno, para algunos fue un delirio absoluto, a otros les resultó pintoresco, y los empresarios fueron los más entusiasmados, sorprendieron las menciones al medio ambiente y a las mujeres. Ahora estoy empezando a comprender, reflexionó un diplomático holandés con circunspección. El enemigo del presidente Milei no es el comunismo, que tal vez sería perfectamente comprensible. Somos todos aquellos que defendemos algún modo de regulación de las brutalidades del mercado.
todos, moderados o no, deberíamos ir al infierno con los nazis, los fascistas y la extrema izquierda. Nunca escuché nada igual. Sería interesante saber si tiene razón. Esto dijo un diplomático holandés, pero no fue el único que se expresó. Bizarro. Con él no se salva nadie, le dijo a La Nación, con flema inglesa, un empresario británico antes de eclipsarse. Es un delirio absoluto, acotó su vecino de la fila, un periodista alemán que no conseguía creer lo que acababa de escuchar. Bueno, de esto se trata lo que pasó hoy en Davos. Insisto, está muy bien lo que marcaba Ana al principio. No sabemos bien a qué fue, pero no ayudó en nada a la Argentina. A representar al país, estoy segura que no fue. No, a representar una ideología de la cual se cree portador mesiánico para decirle al mundo, yo el supremo, todos están equivocados, el único que la tiene clara soy yo. Lo claro está es que en Davos no la ven, tampoco la ven. Bueno, perdón, si ya tenemos un papa, una reina, tenemos los mejores jugadores del mundo, ¿por qué no podemos tener un emperador de la tierra? Un tipo que se ponga por encima de las naciones y empiece a dirigirle a la... Yo con lo anterior me alcanzaba, ¿eh? Sí, con las 3 estrellas estamos bien. Hasta ahí estamos, claro. Bueno, pero se dio tiempo, pero a ver, uno dice, che, Milei da un poquito de vergüenza, por ser generoso. Ahora, la responsable del Fondo Monetario Internacional, pero miren, pidiendo una selfie con Milei. Mirá. Yo digo, de verdad, esta gente tiene responsabilidades sobre las vidas del mundo. Mirá, Georgieva, Cristalina Georgieva. Le copia la pos. Le copia la pos y va llamando, no sé, a su amiga que la trajo para que lo vea Milei, no sé. Igual se lleva más tipo Carlos Maslatones. Recuerden esa foto, ¿eh? Recuerden esa como foto cuando porque... uno va a una galería y se encuentra con Barney, para mí. Se saca una foto con Barney. Pero bueno, Ese no voy a increíble. perdonar. Pero también estuvo reunido Milei, hacía referencia a vos, Jorge, con Cameron. Sí. ¿No? Ahí también vamos a ver las imágenes. Fue una reunión excelente, una reunión muy cordial y básicamente hablamos de profundizar los vínculos comerciales, el apoyo que nos van a dar en el Fondo Monetario Internacional y además en cómo promover las inversiones inglesas en Argentina. Trataron el tema de las Islas Malvinas y su perspectiva de resolverlo a través del caso del modelo Hong Kong con China e Inglaterra. No avanzamos en profundidad, pero sí lo fijamos como un punto en una agenda donde nuestra canciller Diana Mondino y el ministro Cameron avanzarán en buscar una solución al tema. ¿Es posible una visita suya a Londres? No se mencionó el tema en la reunión. Muchas gracias, presidente. No, Bueno, ahí estaba. Pero a ver, ¿qué más pasó en Davos, Anabela? Yo estoy medio sumergido en el efecto choque en la autopista. Es decir, sacando toda la cuestión trágica que encierra esto, estoy como azorado, todo el tiempo pasan cosas disparatadas y terribles y que no puedes dejar de mirar, ¿viste? Es el efecto... ¿Por qué se producen atascos de tránsito cuando hay un accidente? Porque la gente se queda mirando y es un efecto morboso. Sí. Bueno, me está pasando un poco eso, perdón, pero... Parece ficción, pero me siento identificado. Realmente me siento identificado. Ahí tienen un punto en común. Pasaron más cosas en el foro de Davos. Unos minutos después de que subió Javier Milei al escenario, subió también Pedro Sánchez. Y en el discurso de Pedro Sánchez hay muchos contrapuntos interesantísimos para con el discurso de Javier Milei. Escuchémoslo. Ustedes, sus empresas, son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras, que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio colapsarían como un castillo de naipes. Y por esa razón les pido que se involucren. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a detener la emergencia climática, a reivindicar las reglas internacionales, a defender la democracia y a luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo. En resumen, ayúdennos a dar una vida mejor a las personas.
No comprar los viejos postulados neoliberales que retratan al Estado como una entidad netamente extractiva que no genera valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Es muy interesante lo que dice Sánchez, pero además esto sucede minutos después de que habla Milei, y me parece que es muy contundente en el concepto Pedro Sánchez, pero sobre todo cuando dice no compren los discursos o las metodologías reaccionarias, sí. ¿no? Claramente apuntando a lo que había escuchado de Milei, sin duda. Sí, y sobre todo en lo que tiene que ver con el compromiso de los estados, y en este caso hablaba concretamente de las empresas, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a mejorar los salarios, y hablando también de lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que es una agenda que tiene por delante también lo que es el cuidado del planeta, el cuidado del ambiente. O sea, creo que en todos los discursos, incluso después en la carta que envió el Papa, también estaba el tema de la Agenda 2030 y lo que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta, algo que negó rotundamente Javier Milei en su discurso. Fer, yo me quedé pensando en las palabras de Sánchez y en lo que dijo, ya ni siquiera sé si son palabras lo que dijo Milei, pero yo por lo menos desde el crack del 29, más cerca en el tiempo la ruptura de la burbuja inmobiliaria, lo que pasó durante la pandemia, todavía no hemos aprendido que no hay nada mejor que el Estado para salvar las versiones más liberales del capitalismo. Porque al fin y al cabo, los estados no es que necesariamente han acudido a los estados de bienestar y demás a salvar a las grandes mayorías, a sacar de la pobreza a la gente. No, en líneas generales han aparecido para salvar a los bancos, para cubrir a las empresas cuando no se podían pagar los sueldos, para salvaguardar los cimientos del capitalismo. Y está esta sensación tan idílica de un capitalismo pueril, un capitalismo casi diría... no sé, campesino, es una versión onírica, ¿no? Del capitalismo. Tiene que ver por con la momentos. historia económica. Entre 1880 y 1930, quien gobernó el mundo occidental fue el neoliberalismo, la tradición neoclásica. El estallido del 29 del crack vino a sustituir por el keynesianismo, el estado de bienestar, que reguló para que esas crisis no existan más. ¿Qué quiere Milei? Volver a esa etapa. ¿Qué logró? ¿Que se implantara el comunismo en el mundo? No, salvó el capitalismo. Absolutamente. Salvó Fue una el capitalismo. respuesta también. Retomo un poco la discusión que están teniendo los compañeros para hablar exclusivamente de la parte en donde Javier Milei habla de el capitalismo salvador. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Es muy interesante porque dice que es el momento más... Y dice que es el momento más glorioso de nuestra historia, pero estamos yendo al socialismo, en el mismo discurso. No, es realmente... Es de un nivel de locura decir que terrible. estamos viviendo un momento, el mundo está viviendo un momento pacífico y próspero, yo no sé en qué mundo... Más rico, más pacífico, más próspero. Y vamos a responderle concretamente con un informe de Oxfam que sacó la semana pasada. Oxfam, recordemos que siempre antes de este tipo de foros, por ejemplo, saca informes en referencia a lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. 14 de enero del 2024, cómo el poder corporativo divide nuestro mundo y la necesidad de una nueva era de acción pública. Desde el 2020, los 5 hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas. Durante el mismo periodo, casi 5.000 millones de personas en todo el mundo se han empobrecido. Las dificultades y el hambre son una realidad diaria para muchas personas en todo el mundo. Al ritmo actual, se necesitarán 230 años para acabar con la pobreza, pero podríamos tener nuestro primer billonario en 10 años. Bueno, fíjate qué interesante esto que traes, Ana. ¿Por qué? Porque en realidad este es el mundo de Milei. Claro. A ver, esta denuncia del Oxfam, por más que nosotros podemos decir, Milei está diciendo que estamos cada vez mejor. Bueno, sí, porque él, en su mirada, sí estamos cada vez mejor. Porque la mirada de él es millones de marginados, millones de hambreados, que en todo caso no habrán sido capaces dentro de su mentalidad para salir de esas situaciones de indigencia o de pobreza, y el poder concentrado en manos de unos pocos. Entonces digo, es la mirada que él tiene en el fondo. En el fondo es este el negocio. Bueno, y ahí está, ante la ausencia de los estados,
cuando se concentra la riqueza y hay 5 tipos que desde el año 2020 se enriquecen sin parar. O sea, vos necesitas concretamente que el Estado esté presente. ¿Y para qué tiene que estar el Estado presente también? Una reflexión muy interesante del año 2019, el historiador Rutger Bregman decía lo siguiente en Davos también. This is my first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water, right? there was only one panel, actually. Well, we've had 2. You're the second of our panelists. There was only one panel. Let's go there. One panel hidden away in the media center that was actually about tax avoidance. Yeah. I was one of the 15 participants. So something needs to change here. I mean, 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. Taxes. We need to, I mean, just 2 days ago, there was a billionaire in here, what's his name? Michael Dell. And he asked the question like, name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked. And, you know, I'm a historian. The United States, that's where it has actually worked. In the 1950s, during Republican President Eisenhower, you know, the war veteran, the top marginal tax rate in the US was 91% for people like Michael Dell. You know, the top estate tax for people like Michael Dell was more than 70%. I mean, this is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Thank you. Bueno, de esto se trata. Porque, a ver, la gran explicación que muchos nos quieren dar es, muchachos, los que concentran la mayor porción de la riqueza son los que más tienen que pagar. No hay manera de terminar con la pobreza si aquellos que más tienen... ¿Por qué lo señalas a Facherman? Estamos un poco incómodos con su comentario, pero sigue. No, bueno, aquellos que más tienen que distribuir, tienen que pagar impuestos. ¿Y quién debe exigirles que lo hagan y ponerle la regla del juego y las condiciones para que lo haga? El Estado, ni más ni menos que el Estado. ¿Por qué quieren menos Estado? Y bueno, claro. Quieren menos Estado porque es el único capaz de poder generar y que haya más pago de impuestos para los que más tienen. Si tenés un Estado débil que no puede impedir la evasión fiscal, si no puede impedir que los narcotraficantes hagan negocios y que haya ruta de dinero, entonces tenés más de esos negocios, claro, evasión fiscal, etcétera. Me agarro de esto que dice Jorge respecto a la evasión fiscal porque tenemos una información también de lo que es Tax Justice Network que dice el mundo perderá 4.7 billones de dólares en paraísos fiscales en la próxima década si no se adopta la Convención Fiscal de la ONU que advierten los países. Básicamente un compromiso para dar información sobre todos los estados y sobre las multinacionales que evaden impuestos en paraísos fiscales. Importantísimo este dato. Sin los estados presentes sigue sucediendo esto y ¿quiénes pierden? Los estados, ¿quiénes pierden? Todos. Bueno, ahí está. Es que lo que pasa es que vos planteás esto que está planteando Anabela con todos estos datos de manera extraordinaria y el tema es que ella es una zurdita para la mirada del poder. No digo. Y acá... ¿Qué? Sí, es. Todos ustedes son. Bueno, no, pero digo, esta es la lógica. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Hoy estaba en Davos, estaba la empresa Pfizer, que creó la vacuna. La empresa Pfizer, que debe ser los laboratorios más importantes del mundo. Está. Y cuando vos traes el dato, Ana, que te dice, bueno, en la época de la pandemia, nada más que en el año de pandemia, año y pico de pandemia, las grandes empresas del mundo, duplicaron sus ingresos. Y los pueblos se empobrecieron. Y si la salida ante eso es reducir el Estado para que esas mismas empresas u otras tantas sigan acumulando porque algún día van a distribuir o algún día van a derramar, digo, es una gran mentira histórica. Bueno, ahora, lo peor de todo es que, para colmo, casi que Milei los trató de zurdos. A estos que son responsables de la pobreza en el mundo, porque son las grandes empresas que concentran. Está a la derecha de ellos, está casi limítrofe con Adolf, digamos. No sé los pobres del mundo deberían agarrar la pala de una vez y dejar de vaguear.
Ana. Bueno, el discurso de hoy del presidente Javier Milei en Davos no es un discurso creado específicamente para lo que sería este foro internacional de Davos, sino que es un discurso muy parecido, muy similar a otro de Milei. Milei copia a Milei. A ver. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual. Que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema. El 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. Mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Es que la lógica del populismo y el socialismo lo que hace es destrozar los incentivos. Y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica. Hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. El decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, sí ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar. En los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor. La propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal. Es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian, que es la competencia, es decir, que haya libre entrada y salida. La libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Con la división del trabajo. Y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. El mismo discurso de estas charlas TED lo va a dar a Davos. Es realmente increíble, es tan absurdo, insisto, citar como ejemplo, no sé, como argumento económico lo que pasaba entre el año 0 y el 1800, yo, sinceramente, para mí no resiste ningún análisis. Pero por eso él planteaba el año cero, ¿no? en el editorial. Claro. El año 0 es el nacimiento de Jesús, vamos a decir. Y antes ni Grecia, ni Roma, ni China, ni Persia existieron. Pero lo más importante es lo que remite al año 1800 para acá, que fueron un año de crecimiento para él, donde el capitalismo se portó bien, no existió el esclavismo, no existió el colonialismo, no exprimieron a las colonias y sobre todo no hicieron guerras mundiales. Que mataron casi 80, 90 millones de personas entre la primera y segunda guerra capitalista. Eso es el capitalismo bueno del que habla Milei. Bueno, pero de nuevo, cuando vos tenés una persona que interpreta todo el mundo, todo su entorno, todas las actividades, todas las relaciones bajo un único prisma, es una dificultad, porque es como, no sé, a mí me gusta la música de rock, entonces yo todo lo mido a partir de del grupo de rock que a mí me gusta. Entonces, de repente, determinado líder me cae bien porque parece el guitarrista. Otra, una relación económica, no, porque me hace acordar alguna canción de... Es demencial poner todo bajo esa misma mirada, porque te habla de una personalidad que, de nuevo, no nos estamos metiendo con la personalidad, sino con los efectos que esa personalidad está causando en el escenario político argentino y ahora podríamos decir internacional. Es estar todos tratando de entender la lógica de una persona que no tiene ninguna lógica. Que por eso, ahora digo, hay algo positivo en esto. Bueno, no sé si la palabra es positivo, pero algo para destacar. Primero, que a gran parte del pueblo argentino, y no estoy subestimando, le estoy dando como un dato de la realidad, no discute el discurso en Davos. Diría que no le importa el discurso en Davos. Ahora bien, y eso preocupa. Ahora, creo que vos lo expresabas de alguna manera al principio, Mariano.
Porque los argentinos y argentinas ya conocemos. El que lo quiere negar o el que lo quiere bancar está en todo su derecho. Ahora, pero ya conocemos, a través de lo poco que hizo Milei en estos 32 días, hacia dónde vamos. Lo nuevo que aporta Davos, esto que vos decías, es que ahora lo conoce el mundo. Pero lo conoce ese mundo extremadamente capitalista y extremadamente salvaje en el capitalismo. Entonces, quizás eso termina siendo a largo plazo una noticia a tener en cuenta. Puede ser una mala noticia porque pueden decir, che, no vayamos a poner dinero en la Argentina, que genera trabajo, que genera producción. ¿Por qué? Porque está este hombre que piensa lo que piensa y que dice lo que dice. Pero al mismo tiempo no deja de ser siempre positivo que todos vayamos teniendo conocimiento de que estamos frente a una persona que gobierna la Argentina, que es irracional en su expresión, en sus expresiones, es irresponsable y que desde mi punto de vista no tiene registro de los costos, ni de lo que hace ni de lo que dice. Y eso a mí me preocupa mucho. Bueno, pero por suerte atrás la tenemos a Victoria. Va. Sí, vos fíjate que hay un problema que encierra todo esto adicional, que de repente toda la clase dirigencial, política, social, laboral de la Argentina, hoy está de alguna manera sintiendo por acción o por omisión la necesidad de poner una institucionalidad donde el presidente de la nación no la está poniendo. Es decir, te termina poniendo en una situación, por momentos pasaba con Fernando de la Rúa cuando los dirigentes percibían que era todo un desvarío, que ya había una desconexión con la realidad sin retorno, que vos hablabas con algunos dirigentes y decían, bueno, nosotros no podemos dejar que esto se caiga como se terminó cayendo, efectivamente. Pero todos terminan del lado racional de la vida al lado de Javier Milei. Digamos, en contraposición con Javier Milei. Claro. Y es como si fuera una escena, de nuevo, distópica, donde hay una realidad individual que corresponde al presidente, a sus perros, a su entorno más inmediato, a las mazmorras para los caniles, etcétera, etcétera. Y hay una realidad que está por fuera de eso y que abarca todo lo demás. Digo, rivales políticos, socios, empresarios, comerciantes, campo. Todo eso está por fuera, viendo azorado lo que está pasando con ese hombre a solas. Nunca está más claro lo que le gusta a Tilio Veronelli, ¿no? A Facherman, que es el rey está desnudo y el único que no se está dando cuenta es él. Y yo creo que todos los que lo están rodeando ven esto de Davos y quedan horrorizados, empiezan a sentir vergüenza ajena. Bueno, me pregunto ante todo esto, y retomo de lo conversado aquí entre todos y todas, la reacción ante esto. Me preocupa cómo uno se le planta ante la irracionalidad. Lo primero que uno tendría para decir es que hay que construir espacios de racionalidad en lo económico y de racionalidad en la organización popular, en la organización de la sociedad, para ver qué diques le vamos poniendo a una irracionalidad que, insisto con lo que dije al principio, me preocupa porque si vos no aplicás las razones lógicas con las cuales podés conducir el destino de una patria, no sabés hasta dónde se llega. El discurso de Davos te puede generar indignación, el discurso de Davos te puede generar risa, el discurso de Davos te puede generar preocupación. Tampoco está mal que el discurso de Davos te genere miedo, ¿eh? No quiero meter miedo, digo, pero podría generarlo con total normalidad, porque uno no sabe cuánto hay de locura, cuánto hay de maldad, cuánto hay de ignorancia o cuánto hay de todo eso junto. Estamos frente a un presidente que por primera vez en la historia democrática está convencido que está en otro estamento humano y que no tiene un registro de lo que puede generar en el otro. No es un dato menor el registro de lo que puede generar en el otro, porque es a veces lo que nos autolimita. Dejamos de hacer, dejamos de decir por miedo o porque sabemos que podemos generar algo negativo en el otro. Milei no tiene ese registro. Me preocupa, y mucho, porque recién empieza. Mañana nos encontramos, si quieren acompañarnos aquí en un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Chau, gracias.